Saludos cordiales, amigos. Vamos a hacer un experimento que se constituye una de las leyes de Ampère. Se dice que enunció este principio Ampère cuando él ya tenía conocimiento sobre el comportamiento de las cargas eléctricas en movimiento, o sea, la corriente eléctrica que circulaba por los cables conductores. Entonces, él se preguntaba si Hans Christian Oersted, dejando pasar una corriente eléctrica por un conductor, atraía un campo magnético de una brújula. Imagínense lo que él pensaba. ¿Será posible que si nosotros creando campos magnéticos en dos conductores, por ejemplo, en dos conductores, podríamos lograr también que el campo magnético de estos conductores se puedan unir o se puedan separar, dependiendo de las direcciones del flujo eléctrico, o sea, la dirección de la corriente eléctrica? Vamos a hacer la instalación de unos cables. Los dos hilos conductores son estas dos barritas de cobre que están aquí a manera de péndulo. Por allí va a pasar la corriente eléctrica. Y yo lo he diseñado para que esté sujeto en la parte superior de unos ganchitos de alambre de cobre fino. Y ahí tengo dos terminales en el frente. Y en la parte posterior también tengo el otro alambrecito curviado, y en la parte de arriba tengo dos terminales, o sea que tengo 4 terminales en la parte superior. Voy a poner aquí, por ejemplo, un terminal positivo en este terminal que representa la punta de esta barrita que está al frente, y le comunico con la barrita posterior de esa manera. Entonces tengo ya yo las dos barritas, la frontal y la de posterior, la tengo yo con la misma polaridad, va a ser polo positivo. Y lo mismo hacemos con la barrita que va a ser negativo. Aquí conectamos un terminal, polo negativo, y acá polo negativo. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros con nuestro experimento? Una vez colocados así los terminales, vamos a conseguir que la corriente eléctrica circule desde el polo positivo hacia el negativo. Miren, positivo a negativo, en el alambre del frente. Y en el posterior va a circular la corriente desde el polo negativo hasta el polo positivo. Y ahí tenemos entonces sentidos contrarios. Porque este positivo hasta el negativo. Y negativo sale todo esto y llega al positivo. Y quedamos polos contrarios. Veamos entonces cómo se comporta al realizar el suministro de corriente eléctrica. Hemos dado 20 voltios y veamos, acercamos el polo positivo. Miren esa belleza, amigos. Se atraen los terminales. Esos hilos se atraen. Tengo un amperaje al tope. Miren cómo se une. Voy a ponerle para que vean el amperaje. Miren. Alto amperaje para que funcione. Muy contento, amigo. Vean. Bien. Vamos ahora sí a cambiar entonces el sentido del paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, voy a sacar este color rojo. Saco el negro. Intercalo la posición. El negro donde iba el rojo. Y el rojo lo colocamos donde iba el polo negro. Una vez que hemos hecho ya la conexión, vamos a ver qué ocurre al suministrarles alto voltaje. Veamos, acerco el terminal, veamos los alambrecitos en la parte de abajo. Miren, se separan. Qué hermoso.
se separan y con eso se cumple la ley del Newton de la electricidad, la ley de Ampère. Miren, conductores donde circula la corriente en igual sentido se separan. Muy bien. ¿Qué dice también Ampère? Dice que el flujo magnético se incrementa si nosotros incrementamos también el número de vueltas en un solenoide. Es decir, el campo magnético es directamente proporcional al número de espiras o de vueltas de un solenoide. Vamos a hacer esta siguiente parte. A ver, hemos hecho dos enrolladitos de alambre. Miren, dos enrolladitos de alambre, podemos llamarle solenoides, podemos llamarle bobina. Es 10 vueltas. En la parte de arriba está limpiado el barniz para que haya contacto. Tenemos dos bobinas igualitas. Bien, vamos a colocarlas aquí en estos ganchitos que hemos colocado. Estos ganchitos en este soporte de madera, y estos ganchos van hacia arriba para allí hacer la conexión con los cables. Vamos a poner una bobina. Ahí está puesta la una. Vamos a poner la otra. Ahí tenemos ya, miren. Ahí están las dos bobinas, uno frente a otro. Bien, miren, ahí tenemos una distancia más o menos de un centímetro aproximado ahí. Vamos a hacer la conexión. Vamos a coger el cable rojo positivo, unimos a un terminal positivo y le damos la misma polaridad a la bobina posterior. Miren aquí. Quiere decir que si yo estoy aquí con la cara de la bobina frontal positiva, quiere decir que aquí yo voy a crear una polaridad norte, magnética, norte, y la parte posterior de la bobina, esta va a ser sur magnético. Y aquí viene el polo rojo otra vez, entra la bobina y me crea un norte magnético en la pared de la segunda bobina. Y el polo posterior será el polo magnético sur, de tal manera que tendré así norte, sur, es decir, polos diferentes y por lo tanto tendrán que atraerse. Vamos a ver, vamos a terminar de hacer la conexión. Hicimos ya el polo positivo, vamos con el polo negativo. Terminal negro, allí el uno, terminal negro el otro. Allí estamos ya. Vamos a traer los polos eléctricos, los cables procedentes de la fuente. Aquí tenemos los dos colores, polo negro, negativo. Voy a colocar en el terminal negativo de nuestro experimento. Ahí está el negativo. Y aquí está el positivo. Vamos a hacer unos toquecitos para ver qué resultado tenemos. Vamos a poner de un costadito para poder ver el movimiento de las bobinas. Voy a colocar corriente eléctrica en el polo positivo. Veamos qué pasa. Miren, se atraen. Miren, se unen. Se cumple. Polos diferentes se unen, se atraen y se quedan pegados. Lo que pasa es que yo estoy forzando a mi fuente de poder. Muy bien. Ahora vamos a cambiar la conexión de los cables en los terminales. Voy a poner el polo positivo que vaya hacia el polo negativo de la parte de atrás. Miren, está positivo con negativo. Ponemos negativo con negativo en cruz. Hecha la conexión. Allí tenemos. Y de esa manera vamos a tener nosotros polos iguales. Vamos a suministrarle el voltaje.
Polo positivo, polo negativo, aquí tenemos negativo. Ahí está. Vamos del polo positivo y vamos a observar nuestras bobinas. Positivo. Miren, repulsión. Miren, un trabajo exitoso, ¿eh? Vamos a tocar otra vez. Miren la repulsión. Tremenda repulsión. Se cumple lo que dijo el genio André María Ampère. Dos conductores que donde circulan cargas eléctricas de igual sentido, los conductores se repelen. Bueno amigos, muchas gracias por su atención y pasen de lo mejor. Chao.